Continuamos con esta mañana de trabajo y si bien algunos de nuestros ponentes ya han mencionado el tema de la tecnología y los empleos del mañana, creo que la siguiente presentación va a poner aún más el acento en el tema. Este cuarto panel lleva por nombre justamente Impacto de la tecnología en los empleos del mañana. Está a cargo del señor Alberto Rodríguez. Él es director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, a quien invitamos a subir al escenario. Alberto, por favor, adelante. Y a los panelistas que van a acompañar la presentación de Alberto, que la van a complementar, quiero invitar a Aline Coralillave, representante de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Acompáñanos, por favor. A Jonathan Rossi Lacotera, director social de Techo Perú. Adelante. Antonio Magraner, de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIGE, y Alejandra Menaldo, de la Red de Jóvenes Iberoamericanos. Adelante, por favor. Damos inicio a este panel número 4 y dejamos a Alberto Rodríguez con la palabra. Hola, Alberto, ¿cómo estás? De verdad es un gusto estar acá. Muchísimas gracias a Nestlé por la invitación, al Ministerio de Relaciones Exteriores por tenernos aquí en su casa y, por supuesto, a la Alianza del Pacífico por continuar esta iniciativa importantísima en torno a la empleabilidad de los jóvenes. Creo que ya en la mañana se ha hablado bastante de cómo esta iniciativa comenzó, cuál ha sido el progreso, y me parece muy oportuno que después de tener los grandes eventos que hemos tenido en Lima, en Santiago, en Cali, tengamos ahora la oportunidad de reflexionar un poco más desde la perspectiva más académica, las implicaciones, bueno, académica y de política pública, las implicaciones que estas reuniones con los jóvenes han tenido, qué sabemos, qué nos dice la literatura más reciente sobre los empleos para los jóvenes, y esto nos permitirá llegar a México a la siguiente reunión de jóvenes con un poco más de información actualizada. De modo que para mí es un honor estar acá y compartir con ustedes que este tema ha sido para nosotros en el Banco Mundial un tema de muchísimo análisis. El estudio global del Banco Mundial del 2018 se trató precisamente sobre calidad de la educación. Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de verlo, y si no, lo pueden bajar de las redes, que es un estudio que mira una realidad muy sintomática de nuestro continente y del mundo, que es que en educación nos está yendo bastante bien en matrícula y muy mal en calidad. Pero el estudio del 2019, que también ya está publicado y que también lo pueden ustedes bajar, trata precisamente sobre los empleos del mañana. Trata exactamente sobre este tema, el impacto de la tecnología en los empleos del mañana. Y lo interesante de ese estudio del 2019 es que durante el año en que duró su preparación, todos los viernes, los autores subían el draft, el borrador del estudio, para recibir comentarios de todo el mundo. Más de 20,000 personas de todas las esquinas del mundo mandaron sus comentarios, sugerían cambios, mandaban nueva información, encontraban investigación que podría sustentar o verificar lo que allí se estaba diciendo. Y en ese proceso colaborativo, viernes a viernes, se llegó al draft final, al texto final de un estudio importantísimo por su momento. Y voy a empezar con el chisme. El estudio concluye que no hay que tenerle miedo a la tecnología y a los robots, que no van a reemplazar los empleos del mañana, que no va a haber un montón de desempleados porque existen robots, a menos que, y el peligro radica en que no cambien la educación para adaptarse a unos empleos que van a exigir nuevas habilidades,
primera condición importantísima. Y segundo, que las legislaciones, las regulaciones no se adapten rápidamente como deben hacerlo a los nuevos empleos y a las nuevas empresas que están creciendo. Si usted le pregunta hoy a un taxista de Uber en dónde paga sus impuestos, él no sabe. Porque la tarjeta de crédito que le está pagando en la carrera es una tarjeta de crédito que puede ser de cualquier país del mundo. El usuario puede ser un usuario brasilero usando el taxi en Perú. Y este problema de la regulación, por ejemplo, impositiva de las empresas de Internet, de las empresas tecnológicas, es un problema que ya se está viendo en muchos lugares del mundo. Había comenzado hacía mucho tiempo, cuando ustedes recordarán que Amazon tuvo una gran discusión en los Estados Unidos sobre dónde se pagaba impuestos, y en algunos estados dijeron que aquí, y en otros que allá, y en otros que en ninguno. Ese problema ahora es global, y ese tipo de regulaciones son las que tienen que ajustarse para que estas empresas crezcan y estos nuevos empleos que aparecen puedan estar a disposición de los jóvenes. ¿Y por qué es tan importante que estén a disposición de los jóvenes? Bueno, porque las tasas de desempleo de los jóvenes son sustancialmente diferentes a las tasas de desempleo general en la población. Ahí ven ustedes a Brasil, Jamaica, Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador, en fin, hasta Bolivia, México y Perú, por supuesto. Y observen la diferencia de las tasas de desempleo juvenil versus la tasa de desempleo general de la población. En Brasil llega a ser casi 6 veces el desempleo juvenil frente al desempleo de la población. Y en todos los países es, por supuesto, superior, con ciertas diferencias en la magnitud entre un país y otro. Pero este tema del desempleo está acompañado por un segundo factor, que es un factor de la informalidad laboral. Algunos llaman esto el subempleo. Y la informalidad laboral es un fenómeno bastante fuerte en Latinoamérica, pero aquí lo que hemos hecho es que lo hemos dividido por países, por el nivel de ingreso de los países. Y noten bien, cuanto más pobres los países, mayor la informalidad laboral. Entre los países de ingresos bajos tenemos países como Nepal, en donde la informalidad llega al 98% de la fuerza de trabajo. Etiopía es apenas el 36%, y el promedio lo tiene más o menos Chad, con el 81%. El 81% de la fuerza laboral es informal en los países de ingresos bajos. Y luego miremos los de ingresos medios, en donde aparecen números un poquito diferentes, no tan dramáticamente diferentes, el menor siendo Kosovo con 40%, el mayor Costa de Marfil con 91%, y el promedio lo tiene Pakistán con 68%. Es decir, en promedio es menor la informalidad, pero el rango no es tan diferente. Y observen ustedes a los países de ingreso medio alto, en donde están los países de la Alianza del Pacífico, en donde tenemos desde 19% en el caso de Bulgaria, hasta el Perú, que es el país de ingresos medio altos con mayor tasa de informalidad laboral, en 73%, el promedio está en Turquía en 46%, y hemos incluido ahí los datos específicos para Colombia y para México. Chile no está en esa gráfica porque clasifica en los países de ingreso alto. Esa es la razón por la cual no está ahí. Pero lo que ustedes pueden ver en esencia es varias dinámicas. La primera es que a medida que avanza el ingreso de los países cae la informalidad, no radicalmente, porque hay casos muy altos, pero cae la informalidad. Y sin embargo siguen siendo números muy altos. ¿Por qué esto es importante? Porque en la gran mayoría de los casos, a mayor informalidad, el subempleo entra hacia los jóvenes. Son los grupos más vulnerables, digamos, a la informalidad. Bien. Hablemos un poquito de este fenómeno de qué está pasando con las habilidades que traen los jóvenes. Y miren este dato interesantísimo, es un chisme fantástico porque aquí lo que estamos comparando al lado izquierdo es la tasa bruta de matrícula en la educación terciaria con el porcentaje de gasto en la educación terciaria. Y lo estamos haciendo por continentes. Nótese que no estamos hablando de calidad, ni de empleabilidad,
ni conocimientos. Estamos hablando simplemente de cuánta gente se sienta en una universidad. Y la tasa es bruta. Estoy seguro que ustedes comprenden la diferencia en términos educativos de una tasa bruta y una tasa neta. La tasa bruta son todos. El número de personas que están ahí dividido sobre los que deberían estar ahí. La tasa neta son aquellos que están en la edad correcta para estar ahí sobre aquellos que deberían estar ahí. Es decir, que en esta tasa están incluidas las personas de 50 años que simplemente han vuelto a la universidad, que no estarían en la tasa neta. Esa es la tasa bruta, y lo interesante de esto es que vemos algunas ineficiencias, por lo menos en el acceso. Todavía no puedo decir nada sobre la calidad. Pero vean, por ejemplo, que países de Oriente Medio y África del Norte gastan 24% de su presupuesto en educación para la educación terciaria, pero solamente tienen el 41% de tasa bruta en la educación terciaria. En cambio, América Latina y el Caribe parece ser más o menos eficiente. El gasto público es del 19%, mientras que la cobertura bruta es del 48%. ¿Alguno de ustedes se puede aventurar a decir qué será lo que está sucediendo acá? ¿Será que somos los latinos de pronto los más eficientes, los que manejamos mejor el dinero, los que logramos llevar más chicos a la escuela con menos dinero? La respuesta es no. Esto se llama sector privado. Esto se llama un efecto gigantesco de cobertura generada por el sector privado con elementos muy particulares, porque todos ustedes saben que en el sector privado, en la educación terciaria, hay dos sectores privados, un sector privado de élite, de universidades de alta calidad, y un sector privado de garaje, con universidades de baja calidad que hacen una producción de diplomas con pocos conocimientos y poca empleabilidad. Y a donde van los estudiantes obteniendo deudas para poder pagar un diploma que no les da empleo. O si no, pregunten lo que sucedió en Chile desde hace 7 años con las protestas en torno exactamente a este fenómeno. Muy bien, entonces, interesante en la Alianza del Pacífico, ven un poquito también esa dinámica, en donde el Perú, de nuevo, apenas con 17% de inversión en educación terciaria sobre la educación total, sobre la inversión en educación total, consigue 70% de tasa bruta de matrícula. De nuevo, es un fenómeno de una altísima participación del sector privado en la educación. Y ahí ven pues los casos de Chile, de Colombia y de México. Pero esto es importante porque estamos empezando a entrar en los temas de cuáles son las habilidades y quiénes las traen para el mercado de trabajo. Es muy claro que el primer elemento que demanda la nueva economía, esta economía de la tecnología, es un cambio en 3 factores. El primero, en las habilidades transferibles, es decir, ya nadie está esperando que los estudiantes, que los jóvenes, lleguen a las empresas de una vez aprendidos y listos a aportar. Todos sabemos que llegan a las empresas listos a aprender y que el secreto para la empresa es poder aprovechar esa realidad para poder sembrar, cultivar a ese joven que está listo para aprender, que teóricamente trae las habilidades y conocimientos que lo hacen efectivo, pero que va a tener que aprender durante un tiempo, tendrá que ser entrenado. Pero además, también sabemos que en la nueva revolución, cuarta revolución industrial de la tecnología, este joven va a cambiar de empleos muchas veces. ¿Ustedes saben cuántas? ¿Ustedes saben cuántos empleos un joven en los Estados Unidos que está entrando al mercado de trabajo va a tener en promedio? 12 empleos en su vida. Entre 12 y 15 es el rango. Por lo tanto, esa persona va a tener en varios puntos de su vida que estar listo a llegar a un nuevo sitio a aprender. El promedio de tiempo hoy en un empleo en los Estados Unidos para una persona es de 5 años, pero si es joven es de 2. Esto sugiere un poco una dinámica muy diferente del mercado de trabajo. Por eso esas habilidades transferibles son tan importantes, porque no se trata tanto de qué sepa la persona, sino de cuánto esté preparada para aprender. El segundo es entonces el aprendizaje permanente, que viene no solamente de la experiencia laboral, y debe venir de ahí, sino que viene también de la experiencia formal. Es decir, la creación de instituciones educativas que se ocupen de renovar
los conocimientos y habilidades de las personas. Porque no siempre lo van a hacer las empresas. Y adivinen ustedes en qué caso no lo puede hacer la empresa. Cuando la transición implica desempleo temporal. Cuando la transición implica desempleo temporal, debe haber un mecanismo mediante el cual esa persona pueda reconstruir sus habilidades, actualizarlas y sus conocimientos en un periodo corto de tiempo. Eso tiene un nombre, ya existe, no hay que inventarse nada. Se llaman los community colleges. Existen hace mucho tiempo en los Estados Unidos y han sido profundamente exitosos en eso, en incorporar personas que están en la mitad de sus vidas profesionales, entrenarlos en una nueva tecnología, en una nueva tarea y sacarlos de nuevo al mercado de trabajo en más o menos 3, 4, 6 meses. Y finalmente, la innovación. Y la innovación me refería a la oportunidad no solamente de innovar en cuanto a conocimiento, sino también de hacer innovación real y práctica. Y para eso se requiere, por supuesto, financiación, acceso a crédito y facilidad regulatoria. A mí siempre me ha impresionado mucho en nuestros países latinoamericanos, lo peor que le puede pasar a alguien es quebrarse. Uy, ese que está ahí se quebró. Y todo el mundo hace así, ¿no? Cuando en los países anglosajones, pues todos sabemos que la gente se quiebra 4, 5, 6, 7 veces. La gran mayoría de los grandes multimillonarios pues, que han hecho sus empresas lo han hecho después de quebrarse 4 veces o 5, sin contar cuántas veces ha declarado la quiebra el presidente de los Estados Unidos en sus propias empresas. Pero eso es otra historia a la que no vamos a entrar. Pero el cuento es que hay todo un elemento regulatorio que hace que quebrarse y por lo tanto arriesgarse sea peligroso. En vez de ser incentivado, hay que arriesgarse, hay que apostarle. Bien, encima de todo tenemos un problemita bastante delicado, que es que las pruebas PISA nos muestran una situación curiosa. Miren qué interesante, esa es la del 2015 porque la del 2018 todavía no está publicada, pero miren este chisme fantástico. Aquí tenemos el gasto por alumno contra el puntaje promedio en PISA. Y este en particular es la prueba de matemáticas, si mi memoria no me falla en esta gráfica. Bien, y miren lo que sucede. Hay un grupo de países, los de rojo, América Latina y el Caribe, que gastan poco y les va malazo. Esencialmente ahí están. Y ahí están todos, ¿ah? Aquí no hay grandes campeones nacionales, no, ahí están todos. Lo que pasa es que están bien mezcladitos con un subgrupo que son Europa y Asia Central. Y esto no es Europa, la Europa desarrollada, sino la Europa más nueva, digamos. Y observen que ellos gastan un poquito más y les va un poquito mejor. No hay una gran diferencia, de hecho hay una zona de intersección muy grande. Ustedes la ven ahí, Rumania, Bulgaria, Turquía, Moldova, México, Colombia, Chile, Argentina, son todos un poquito el mismo paquete. Gastan más o menos lo mismo por alumno, les va más o menos igual por alumno. Y aquí ya estoy hablando de calidad, ya no estoy hablando de matrícula, no, resultados. Pero observen que hay un grupito que es el círculo azul, que gastan bastante más, mucho más, y les va igual que a los de amarillo. ¿Se dan cuenta? Están como en el mismo nivel de los de amarillo. O sea, son más ineficientes. Gastan mucho más, pero les va igual que a los de aquí. Y esos son los países desarrollados. En cambio, hay un grupito verde que gasta incluso menos que los desarrollados, pero les va mejor. Aquí hay de todo. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de historias que puede uno hacer con esta gráfica tan interesante. Una de ellas, para explicar el grupito verde que está ahí, en una visita que hice yo a Corea hace un tiempo, alguien tal vez me ha oído con este chisme, fui a visitar unas escuelas en Corea y no me explicaba por qué había tantas señoras mirando el salón de clase desde afuera, así, mirando por la ventana. Unas señoras. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué situación es esta? Me dijeron, sí, son las abuelas que vienen a cuidar que su nieto esté prestando atención. Lo que quiero decir es que hay elementos sociales, culturales,
inclusive, en esta dinámica. En nuestros países es muy raro que los padres de familia, por ejemplo, protesten por la educación. Los maestros todos, pero los padres de familia nunca. A menos que el currículo sea una discusión del currículo de género, que fue lo único que en Perú generó alguna discusión de padres de familia. Fue lo único. Y ya felizmente la justicia aclaró ese tema. Pero lo interesante de eso es que en la sociedad, en la cultura oriental hay un interés y una preocupación familiar por el aprendizaje mucho más distante a nuestra cultura latinoamericana. Y eso es algo interesante para aprender. ¿Por qué este tema es importante? Porque hablaba yo que la primera condición que va a cambiar con los nuevos empleos es las habilidades y conocimientos. Y vemos que nuestro mapita no está nada bien para poder cambiar habilidades y conocimientos. Ese es el primer elemento. Ahora hablemos de la demanda, de las empresas. Y en el tema de las empresas, pues yo creo que no hay mucho, ustedes ya conocen perfectamente lo que está pasando, simplemente les voy a mostrar 2 o 3 cositas que son chismes interesantes que lo ilustran muy bien. La primera es esta: el número de puestos de trabajo está disminuyendo en la industria y en los países desarrollados, que son la línea amarilla. Pero todavía el número de puestos de trabajo en la industria no está cambiando radicalmente ni en los países de ingresos medios ni en los más pobres. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que esta transición, que nosotros la sentimos muy rápida y muy cercana, tiene su ritmo. No es tan apresurada como uno pensaría. Ahí están los datos. La caída del número de puestos industriales se ve solamente en los países de ingreso alto y no es tan dramática. Mientras que en los demás, esos números siguen muy parecidos. Pero aún así, el empleo total sí sigue subiendo, en todos los países. Es por eso que a veces los temores de que nos está atropellando los robots son infundados, porque aquí hay un proceso de transición mucho más cuidadoso, aunque se puede disparar. ¿Y por qué se puede disparar? Bueno, porque ha cambiado radicalmente la naturaleza de los servicios, de las empresas, de quien demanda el empleo. En esta nueva cuarta revolución, pues lo que está sucediendo es que Alibaba, que es el retailer más exitoso, no tiene inventario. Uber, que es la empresa más grande de taxis del mundo, no tiene ni un taxi. Airbnb, la empresa más importante de alojamientos, no es dueña de ningún cuarto. Facebook, la red social más importante, no hace contenido. Netflix, la red televisiva de mayor crecimiento, no utiliza cables. Ahora ha producido algún contenido, pero eso es reciente. Instagram, la compañía fotográfica más valiosa del mundo, no vende cámaras. Es un nuevo mundo absolutamente diferente. Tan diferente que estos son los tamaños de las empresas que compiten del mundo antiguo, y me permito decirlo así, con el mundo nuevo. Miren el tamaño de Amazon versus el de Walmart. Miren el de Airbnb versus el de Marriott y Starwoods. M-Pesa contra Equity Bank o Uber contra la sumatoria total de taxis. Es decir, tenemos un mundo absolutamente nuevo, en donde los empleos se están generando en otra parte. Y no solamente eso, sino que el crecimiento de las empresas de esta nueva revolución es muchísimo más apresurado que en el pasado. Miren ustedes la velocidad de crecimiento de la empresa Tubu comparado con Walmart, o que se diga pues con IKEA o otras tiendas que son muy importantes en el retail global. No se compara la velocidad de crecimiento de unas y otras. Esto es un nuevo mundo. Y hago un recap de lo que he dicho. He hablado de habilidades y he hablado de la demanda laboral. Lo interesante es que ya podemos ver cómo esa demanda laboral comienza a afectar a la realidad laboral de las personas. Y lo podemos ver acá. Hay una caída en la agricultura, bastante notable, mientras que la subida en los servicios es bastante notable. Y lo que decíamos hace un momento, la industria ahí genera empleos, a veces crece, a veces cae, pero el gran switch está acá, en industria contra agricultura, perdón, en servicios contra agricultura. ¿Por qué? Por el tipo de demanda que hay.
Y allí, vean qué interesante ese grafiquito. Ahí lo que hicimos fue que cogimos cada uno del tipo de empleos y los graficamos en qué tantas habilidades sociales demandan contra qué tantas habilidades matemáticas demandan. Pusimos los empleos y luego en verde pusimos los que estaban creciendo y en rojo pusimos los que están disminuyendo su demanda. Y ojo a esta fantasía. Miren lo que está arriba. Claro, están los del lado de allá, todos en verde, que demandan grandes habilidades sociales y matemáticas. Y los del lado de acá, todos en rojo, son aquellos cuyas habilidades sociales son pocas y matemáticas pocas. Pero lo interesante de esta gráfica es que lo que realmente divide a los verdes de los rojos no son los cuadrantes, sino es el eje X. Es decir, los verdes están encima, requieren más habilidades sociales, y los rojos están abajo, requieren menos habilidades sociales, independiente de los conocimientos prácticos, por ejemplo, de matemáticas. Las nuevas habilidades son habilidades sociales, son habilidades de negociación, de resolución de conflictos, de trabajo en grupo. Son otras habilidades. ¿Y quién sabe dónde se aprenden esas habilidades? Correcto. No lo dijo nadie, pero voy a decir correcto para que… En el preescolar, antes de los 6 años. Después de eso se pueden aprender, pero mucho más caro. Se me acabó el tiempo, pero me voy a robar 5 minutos más, porque tengo un par de chismes fantásticos acá adelante. Es en el preescolar, es ahí donde se desarrollan esas habilidades. De ahí en adelante, bastante difícil. Y por eso… Uy, perdón, me fui en la dirección contraria. Y es por eso que esta tecnología trae unos cambios inesperadísimos. Bueno, primero, se acaban los contratos a largo plazo. Yo creo que todos ustedes lo han vivido, los millennials no les interesa mucho lo que les gusta a los sindicatos, que es asegurar el empleo por mucho tiempo, trabaja para siempre, vincúlate, haz carrera. No, eso no es lo que quiere. Lo que el millennial quiere es precisamente trabajos de más corta duración, que son los que están saliendo. En muchos casos en plataformas en línea, y sin embargo, ojo al caveat final, todavía es un proceso lento. Nosotros lo vivimos muy de cerca porque tenemos cierto acceso a la tecnología, pero no es un proceso global tan rápido. Fíjense ustedes, la población que trabaja como freelancer, o sea, en línea, desde la distancia, creando empresa, etcétera, o dando servicios desde su casa, es de apenas 84 millones de personas, apenas el 3% de la fuerza laboral. O sea que todavía este cambio va a tardar un poco de tiempo. Hablamos sobre habilidades, hablamos sobre modelos de negocios, entonces ¿cómo debe responder la política pública para llegar acá? A tener gente preparada en mercados competitivos y este nuevo mercado social, este nuevo contrato social en esta cuarta revolución industrial. Y son 3 cosas. Inversión en capital humano, protección social y movilización de ingresos. Miremos cada una. Capital humano, protección social y movilización de ingresos. Entonces aquí venimos al tema de esta reunión, es ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la política pública? Que es lo que aquí nos convoca. ¿Qué deben hacer los estados, los gobiernos? Bueno, lo primero, claramente más capital humano lleva a crecimiento más rápido y sostenible. Miren ustedes la diferencia de la composición de la riqueza entre los ricos y los pobres, entre los países ricos y los países pobres. Y lo que es muy claro es que cuanto más capital humano, más riqueza. Y cuando tú eres muy pobre y tienes poco capital humano, tu riqueza se compone básicamente del uso del capital natural. O sea, el uso de commodities, etcétera, más que el conocimiento. Ahí ven ustedes esa diferencia bien sustancial. Nosotros hemos lanzado el índice de capital humano para Latinoamérica, para todo el mundo. Allá al lado derecho, voy a saltarme esto por un momento porque ese es el plot del índice por país, pero tal vez más interesante comparar el índice de capital humano. Les pido que se concentren un poco, más que todo en los 5 países de la Alianza del Pacífico, más Ecuador, que no lo estoy incluyendo por un statement político, sino lo estoy incluyendo simplemente porque Ecuador presenta unos índices bastante buenos de capital humano. Es uno de los países latinoamericanos con un índice más alto de capital humano. Y lo que ustedes pueden ver es que
en general, el índice de capital humano de nuestros países en Latinoamérica es muy parecido. Chile es un poco un outlier. Ecuador, Perú, Colombia y México tienen capital humano bastante parecido en su índice, que mezcla aspectos de educación, salud, protección social, toda la parte de fortaleza del capital humano. Y en cada país es diferente. Por ejemplo, el índice de Ecuador lo botaría tremendamente para arriba la educación, pero lo baja tremendamente la desnutrición. Cada país tiene carácter. En Perú, el problema central es calidad de la educación. Y así sucesivamente, cada país tiene sus propios dilemas, de modo que no hay una fórmula perfecta ni precisa para cada país. Y entonces yo decía que ¿qué hay que hacer entonces en educación? Bueno, ya se imaginarán, aquí no hay fórmulas mágicas. Primero, aprendizaje de la primera infancia. Ya vimos cuáles son esas habilidades que se requieren, se aprenden es ahí. Segundo, educación terciaria. Hay que conseguir que la educación terciaria sea más eficiente y más acercada a las empresas. Y tercero, aprendizaje continuo. La gente necesita en su vida seguir aprendiendo, porque va a cambiar de empleos muchísimas veces. Sobra decir que la educación primaria, preescolar es tan importante, básicamente porque miren ustedes las neuronas de un niño desnutrido, las conexiones neuronales de un niño desnutrido versus las conexiones neuronales de un niño saludable. No necesito decir mucho sobre esto. En el momento en que el niño está desnutrido, ya perdió la carrera. No tiene las condiciones para aprender. Ya perdió la carrera. Miren las horas que nos dedicamos a aprender. Y aquí voy a hablar de educación para adultos. Cuando somos jóvenes de 15 a 19, 1.160 horas. De 20 a 24, las horas dedicadas a aprender son 540. De 25 a 34, 86. Las de la primera fila están haciendo cuentas. Los vi hace un momento. Los de 35 a 54 son apenas 23 horas. Y la gente de 54, 0 horas. Me están diciendo que se acabó el tiempo y ahí está el resumen. Es decir, no estamos acostumbrados a aprender en el tiempo. Y el último tema es la protección social. Y la protección social es muy importante porque es la cobertura en contra precisamente de las transiciones laborales. La protección social es el mejor complemento a una buena política laboral. La política laboral tiene que buscar dar la flexibilidad para que las empresas puedan ser competitivas, para que en el cambio del día a día puedan traer nuevos conocimientos y nuevas habilidades a su empresa para ajustarse a la competencia que se presenta en el mercado. Eso implica que hay gente que va a perder su empleo, por lo menos temporalmente. Esas personas deben estar protegidas, no su empleo, no su puesto de trabajo, sino la persona, la familia. Y es ahí donde entra el sistema de protección social, que tiene que estar preparado para ofrecer un seguro de desempleo o una cesantía, que tiene que estar preparado para ofrecer entrenamiento, preparación temporal, para que la persona se pueda cambiar su conocimiento y sus tareas, y que tiene que estar disponible por un tiempo prudente. En Chile, por ejemplo, entiendo que la cesantía se puede extender. Tú tienes una cesantía inicial y se puede extender. La gente que pierde su empleo usa la cesantía inicial, nadie sabe que se puede extender. Es un tema de información a veces en la población. Muy bien, y un tema final, esto no es barato, esto vale plata. Y resulta que los ingresos fiscales, como pueden ver, si bien están aumentando, no alcanzan. Los ingresos fiscales de los países de ingresos altos han mejorado ligeramente, están entre 20 al 22 o 23%. Sobre su PIB. Los ingresos fiscales de los países de ingreso medio han pasado desde un 14% y están más o menos en un 15,5%, 16%. Poco cambio, y hablo desde 1980. Y por supuesto los ingresos fiscales de los países de ingreso bajo sí han mejorado un poco más. Esto vale plata y hay que tener plata para hacerlo. Y por eso la sugerencia es, como cierre, que este cambio está sucediendo, que es paulatino, y es paulatino porque hay muchos países donde aún este cambio no ha tenido el eco que uno se imaginaría, pero además que no hay que tenerle miedo. Si logramos que las habilidades y conocimientos y las regulaciones sean las adecuadas para responder a ese cambio, los robots no van a reemplazar a la gente,
van a reemplazar a quien no tiene las habilidades correctas para la nueva economía. Ahí pueden descargar el estudio del Banco Mundial sobre la naturaleza cambiante del trabajo y vamos a pasar entonces al panel. Muchas gracias. Ha sido muy importante escuchar a Alberto Rodríguez, le agradecemos su presentación y le pedimos que nos ayude moderando este panel, justamente. Un panel donde está Line Coralillave, representante de la Red Iberoamericana de Jóvenes, líderes, el señor Jonathan Rossi Lacotera, director social de Techo Perú, el señor Antonio Magraner, de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y la señora Alejandra Menaldo Red, de Jóvenes Iberoamericanos. Alberto, la mesa es tuya. ¿Este es mío? Ok. Muy bien. No he aprendido la tecnología. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos. La primera pregunta la voy a lanzar a cada uno de ustedes. ¿Esto sonó familiar o acá hay mucha basurita que no es la verdad de lo que ustedes han vivido en su vida laboral? Déjenme empezar por ahí, meterme un poco por el lado personal. Ustedes son jóvenes, han salido al mercado de trabajo hace relativamente poco. ¿Qué se han encontrado y qué de esto suena real y qué de esto ustedes sienten que ha sido diferente en su propia experiencia? Y si quieres empecemos mi hermano izquierdo. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Respondiendo directamente a la pregunta, sí, definitivamente es casi el día a día, no solo en experiencias pasadas, sino en experiencias presentes. Lo primero que puedo aportar a esa pregunta es de que venimos de una tradición o de una cultura donde lo primero que te preguntan tus papás al salir del colegio es qué quieres hacer por el resto de tu vida. Y es una pregunta muy imponente y muy estresante hasta cierto punto. Pero como bien lo mencionó usted, la mecánica y la dinámica del trabajo ha ido cambiando tanto que ahora la característica de la nueva generación es cambiar de trabajo cuando ya uno siente que necesita, digamos, adquirir diferentes conocimientos o necesita otro nivel o calidad de vida. Entonces, yo en ese entonces respondí que quería estudiar Relaciones Internacionales, pero a lo largo de mi trayectoria laboral he trabajado en gestión de proyectos, en investigación académica, en generación de políticas públicas que no necesariamente tiene que ver con las relaciones internacionales, diplomacia o cualquier otro tipo de subtema dentro de la categoría. Gracias, Alejandra. Jonathan, paso a ti. Hola, sí. La misma situación. Creo que hoy en día el mercado te exige que uno tenga que desarrollar inclusive mayores capacidades que no necesariamente están vinculadas a las que corresponden a la profesión, ¿no? Se habla mucho de la necesidad multidisciplinaria que te exige cada uno de los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos laboralmente. Yo estudié administración, sin embargo, he tenido que desarrollarme también en otros ámbitos como el tema de la investigación, la gestión de proyectos sociales, el tema de monitoreo y evaluación, que lógicamente está muy acompañado de un componente de la tecnología, ¿no? Por el trabajo que hacemos como Techo, que trabajamos de la mano con vecinos y vecinas de los asentamientos, o conocidos también como campamentos, favelas, los asentamientos populares, y es ahí donde vemos también muchos jóvenes, de los que mencionaban como ninis o que no tienen las oportunidades. A mí me preocupa un poco la situación, el panorama que estamos viendo actualmente, porque vemos que va a haber un desafío mayor, que inclusive si no comenzamos a tomar algunas medidas, esas brechas se pueden acrecentar. Yo creo que hablar de la tecnología, del acceso a la tecnología, tiene que tener inclusive un enfoque de derecho, ¿no? Ya no tanto como de ventaja, porque va a ser algo esencial para la empleabilidad, ¿no? Y son los jóvenes de Latinoamérica
que tienen menos acceso a la información, inclusive a la misma tecnología, quienes van a estar en una desventaja para poder emplearse. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias, Alberto, por la ponencia. Algo que me ha quedado sobre tu exposición es el tema de la reestructuración. Yo tengo 27 años y mi primer trabajo fue en una empresa de oil and gas. Y esta empresa, por el precio del petróleo, tuvo, en el tiempo que yo estuve, que fueron 5 años, por lo menos 3 reestructuraciones. Entonces, fui parte de la última. Y de hecho, pero vi pasar cómo la empresa tomaba decisiones. Gran parte de las decisiones que tomaba sobre los empleos era quedarse con personas que no solo tenían la profesión como administradores, economistas, ingenieros, sino que tuvieran otras habilidades, que pudieran liderar áreas en las que antes eran analistas de repente, personas jóvenes que pudieran tomar responsabilidades mayores, y esto de hecho lo vivimos en la experiencia, ¿no? Fue algo que me quedó muy marcado porque veíamos cuando habían reestructuraciones, probablemente van a quedarse con la fuerza laboral más barata, decíamos todos, pero en realidad lo que buscaban no era el tema económico, bueno, sí, obviamente es el objetivo final, pero lo que buscaban era las habilidades de las personas. Antonio, cuéntanos un poco tu experiencia sobre eso. Yo estoy en el otro lado de la moneda porque monté mi primera empresa a los 17, 18 años cuando estaba empezando la carrera universitaria. Estudié Derecho y luego hice un posgrado en mercados financieros que no me ha servido para nada, porque ni me he dedicado a la abogacía ni luego a los mercados financieros. Y lo que yo he visto en mi experiencia personal a la hora, y sobre todo estos últimos años, cómo está evolucionando todo de rápido, yo a nivel personal y luego a través de la Federación Iberoamericana, que lo primero, y lo has comentado tú en tu ponencia, que hay que quitar ese miedo generalizado a que a más tecnología menos empleo, porque lo que hay es una gran oportunidad y tenemos todos una gran oportunidad para aprovechar. Estamos viviendo momentos históricos en esta revolución 4.0 y tenemos que quitarnos todos los prejuicios anteriores que habían a la hora de trabajar. Como bien comentabas, cada vez vemos más que la gente, pero además ya no solo porque la empresa lo demande, sino porque el joven lo demanda. El joven tiene muchísimas inquietudes, el joven quiere estar en una empresa que le incentive a crecer, pero a que tú le puedas empujar y animar a que se desarrolle profesional y personalmente. Y ellos son los primeros que te dicen, bueno, fenomenal, yo estoy encantado de ir a trabajar contigo, pero yo en 2 o 3 años quiero ir a otro sitio y mi objetivo final es montar una empresa tecnológica o ser emprendedor o ser empresario. O sea, que ya, por decirlo de alguna manera, desde la cuna, los digitales nativos sí que llevan en la sangre el decir, yo durante unos años mi proceso de aprendizaje, experiencia, a lo mejor no va a ser tanto un formativo universitario, que también es importante, sino en la empresa, pero con la idea de coger cuantos más conocimientos mejor para yo luego poder desarrollarme montando mi propia empresa. Ese punto... Sí, ese punto que tú acabas de tocar me parece importante porque quiero preguntarles a ustedes algo muy específico y me perdonan que sea chismoso en un tema personal, pero es el siguiente. El punto crítico parece ser el ingreso a la primera empresa, el primer empleo del joven. Es ahí donde tenemos un rompimiento muy difícil. Es muy difícil para muchos jóvenes conectar con una empresa, con un empleo inicial. Y esto puede ser por falta de información, puede ser por falta de habilidades, haber salido de una educación débil, es posible, o puede ser también porque ese joven llega a la empresa, se entrevista y le dicen, bueno, te damos la bienvenida, aquí está, vas a tener un salario X, tienes 15 días de vacaciones, tienes que tomarlas todas seguidas, no puedes distribuirlas, este es el dress code, tienes que usar una corbatica, y además te estamos garantizando una carrera de largo plazo, o sea, qué suerte tienes. Y ese joven puede decir, bueno, es que eso no es lo que a mí me interesa. Yo no quiero ni la corbatica ni la carrera de largo plazo y prefiero unas vacaciones más largas y menos plata. Por ejemplo, esa diferencia de expectativas entre el paquete laboral que una empresa ofrece hoy y lo que el joven realmente quiere puede estar también en el centro de esa desconexión. Yo les quería preguntar a cada uno de ustedes, y voy a empezar esta vez contigo, Lynn, que nos cuentes de forma muy precisa cómo llegaste a tu primer empleo. ¿Fue tu tía? ¿Fue la universidad? ¿Cuál fue ese vínculo que te llevó la primera vez a estar sentada en un lugar profesional y recibir un salario? Reflexionemos un poquito sobre eso.
Ok, en mi caso particular, el primer empleo al que accedí fue a través de la bolsa laboral de mi universidad, como practicante en una compañía de comercio exterior. Yo estudié Administración y Negocios Internacionales, entonces una de las áreas de interés mía fue el comercio exterior. Fue a través de la bolsa laboral y es la manera en que la mayoría de mis compañeros accede a su primer trabajo. La otra, obviamente, es los referidos. Pueden tener referidos para acceder a un trabajo. O también las páginas web, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraste en ese primer empleo? 1 año. Qué poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? No tanto, en verdad. Hay personas que duran menos. Bueno, para mí... Claro, yo era practicante en comercio exterior, pasé a ver temas comerciales a los 6 meses, luego me aburrí, no me gustó. El tema de comercio exterior me pareció un poco operativo y me pasé a ver logística a esta empresa de oil and gas. Entonces ahí sí conocí a una persona, ¿no? Fue por un referido es que entré al otro. Sí, en realidad me sentí ya que no daba mis capacidades para esto. Bueno, un poco diferente. Yo también comencé a trabajar a partir de los 18 años. Yo ni bien saqué mi documento de identidad, comencé a buscar trabajo, porque quería como tener ingresos y bueno, se presentó la oportunidad de trabajar en un banco. Me quedé 7 años. Se presentó en la universidad. La universidad, a través de la bolsa de trabajo de la universidad, yo ingresé a esa institución. Me quedé 7 años, pero cambiando por lo menos 1 año y medio en cada puesto. Y pasó algo muy particular. La institución realizó un voluntariado corporativo con techo. Y esa actividad transformó mi vida. Y yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Bueno, renuncié al trabajo, me metí de voluntario y bueno, ahora me dedico a tiempo completo a techo. ¿Cuál fue tu caso? Bueno, yo empecé estando en el colegio, medio obligado, medio forzoso. Mi padre me obligaba a trabajar con él y llegaba a la oficina y mi jefe era mi padre. Llegaba a mi casa y mi padre era mi padre. Me despertaba y seguía viendo a mi padre. Entonces dije, yo creo que es lo que me animó a montar a intentar buscar algo por fuera y monté una empresa que gracias a Dios más o menos fue bien. Pero quería, 2 cosas que has comentado que las considero bastante importantes. Por un lado hablabas de hoy en día los jóvenes a la hora de buscar trabajo si tienen desinformación. Entonces yo creo que lo que tienen es un exceso de información y de conocimiento y ven que eso es muy bueno porque eso al final también te hace crear tus sueños y tus aspiraciones, pero ven casos claros de éxito empresarial de jóvenes, Mark Zuckerberg con Facebook, Airbnb, Alibaba, la gente de Uber, Cabify que tenemos en España que también está en otros países de Latinoamérica. Entonces ven el reflejo y ellos ven la posibilidad de que ellos pueden ser eso. Entonces yo creo que es más o menos, es más un generador de sueños lo que está creando este exceso de información, que es lo que también hace que el joven quiera muy rápidamente crecer, prosperar y poder convertirse en uno de los ídolos que a lo mejor se encuentran a nivel empresarial, que son todas estas personas. O sea, ¿tú ves ese exceso de información como problemático? No, lo veo como muy positivo, porque al final toda información es positiva, pero tenemos que enseñarle a los jóvenes que hay que manejarlo bien, porque no todo el mundo va a ser Mark Zuckerberg, pero por eso no quiere decir que no vayas a triunfar en tu vida. Entonces, yo creo que todo ser humano en la vida tiene que proponerse metas e ir intentando superarlas y crecer como persona y como profesional. Pero si tú nada más salir del colegio o de la universidad dices quiero ser Mark Zuckerberg y no lo consigues, vas a caer en una frustración que tampoco tiene por qué llevar a esa frustración. Entonces tenemos que saber manejar este exceso de información del joven que a lo mejor va a empezar en su carrera profesional a día de hoy, de decirle eso, que si no llegas a ser esa persona no quiere decir que no vayas a triunfar, no vayas a ser una persona exitosa. Ese punto que tú tocas, si me permites, antes de pasar a ti, Alejandra, es interesante porque resuena un poco en algo que yo oigo mucho de los empresarios, que es que los millennials no son muy constantes, se aburren de todo rapidito, quieren llegar y ser gerentes y no quieren pasar por los pasos de aprendizaje. De nuevo, estoy hablando de expectativas distintas. Esa es, digamos, la percepción de algunos gerentes sobre trabajar con jóvenes que los puede hacer, digamos, no apostarle al tema. Digamos, tu comentario me lleva un poco a pensar a que ese exceso de aspiración y de
un poco no real, sino más aspiracional, tiene un elemento negativo que puede ser ese, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con tu primer empleo, Alejandra? Bueno, ya que nos estamos poniendo un poquito más personales, voy a contar mi verdadera experiencia. Tuve la gran oportunidad de estudiar en una universidad fuera de mi país. Eso creó en mí también muchas expectativas al regresar a mi país. Como ya les mencioné, estudié Relaciones Internacionales y la primer meta y la meta de oro que yo tenía era entrar al Servicio Exterior de Guatemala. Soy de Guatemala. Entonces hice todos los pasos burocráticos y necesarios para entregar mi documentación, la necesaria. Pero me llego a topar con un mundo totalmente diferente donde un título de una universidad extranjera no llenó, digamos, ese... No sé si al final no llenó ese perfil o realmente ese tipo de puestos dentro de instituciones públicas, también hay que verlo al nivel de gobierno, son muy politizados. Entonces, esa fue mi primera experiencia, digamos, buscando trabajo. La primera, cuando ya obtuve trabajo, fue a través de una plataforma digital, una bolsa de trabajo. Tuve el empleo como encargada de relaciones públicas de una firma de abogados. Pero ahí me voy a topar con otro obstáculo. También duré un año y para mí fue un montón. Pero el obstáculo que yo tenía era que se supone que yo estaba encargada de nuevos clientes, atraer nuevos clientes y manejar las relaciones con los clientes actuales. Entonces, una de las estrategias que yo propongo es el tema de redes sociales. Pero, boom, ahí va mi primer gracias, pero no gracias. Pero redes sociales sí, pero es que así no hacemos las cosas acá. Entonces, sí es un tema de percepciones, de generaciones, pero también de maneras, digamos, de aprender o desaprender. Entonces, esa fue mi experiencia, mi chisme. Muy bueno. Tú ibas a comentar algo, Lynn, que querías agregar. Un comentario solo sobre el tema de perspectivas entre el empleado o el futuro empleado y la compañía. Es que, si bien una compañía cuando entrevista a alguien, cuando se hace un proceso de selección, le ofreces beneficios, le ofreces muchas cosas a nivel del perfil que puedes tener, cuando entrevistas te das cuenta de los insights de ellos, de lo que ellos quieren. Entonces, a mí me tocó hace poco aperturar un área en la compañía donde actualmente trabajo, que es una agroexportadora, y entrevistando a varios jóvenes, uno de ellos, y el que me gustó más, fue el que me dijo, ¿y cómo vamos con temas de herramientas tecnológicas? ¿El ERP que utilizan? ¿En qué te ayuda? ¿Cuál es? ¿Es app o no es app? Y si no es app, entonces, ¿qué cosas podríamos hacer ahí, qué cosas no? Porque lo que quería el chico era, a su punto al que quería llegar era, ¿voy a tener que hacer trabajo operativo o no? Y fue bien interesante porque entendí que eso era una de sus motivaciones principales, más allá del beneficio económico, ¿no? Eso es cierto, y la otra que oigo mucho es el interés de los jóvenes por trabajar en algo que tenga un fin, que no sea enriquecer el bolsillo de un accionista o de un ricachón, sino un fin social, un impacto sobre la sociedad. Yo siento que eso está muy presente en los jóvenes de hoy. Me han indicado que tengo que cerrar, pero no voy a hacerlo sin hacer una pregunta a la audiencia. ¿Quiénes de los aquí presentes tienen y usan activamente el Facebook? No ustedes, allá a los aquí presentes. Muy bien. De esos, mantengan su mano levantada aquellos que además usan y tienen activamente el Instagram. Muy bien. Muy bien. Miti, ¿no? Ustedes, ¿cuáles de ustedes usan más Facebook que Instagram? Más Instagram que Facebook. Cero Facebook. Muy bien, como pueden ver, hay una brecha generacional bastante importante. Nosotros todavía estamos felices en el Facebook, estos ya pasaron a Instagram y de ahí para adelante. Muy bien, a ustedes muchas gracias, muy interesante su perspectiva. Loré, por favor, Lilian, una foto de estilo con este panel fantástico que ha dirigido Alberto.
Alberto, muchísimas gracias. De verdad ha sido un magnífico panel. Gracias también a nuestros panelistas. Sí, quédate, por favor. Faltamos los de Twitter, que también estamos ahí, ¿o no? Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero pedirle a Laurent Freys, el CEO de Nestlé para la zona Américas, que se mantenga en el escenario, porque queremos pedirle que nos dé unas palabras, minutos ya antes de cerrar esta sesión de la mañana. Loren, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Encantado por mi parte de la dinámica y del contenido de las sesiones de esta mañana, que confirman no solo la importancia, pero la urgencia de buscar soluciones por la empleabilidad juvenil. Es exactamente el propósito de la Alianza por los Jóvenes. Es un movimiento que busca impulsar de forma concreta la mejora de la empleabilidad juvenil a través de la creación de más puestos de trabajo, oportunidades de prácticas y desarrollo de herramientas que ayuden a mitigar el desempleo y la informalidad juvenil. La alianza está impulsada por empresas apasionadas por trabajar juntas para ayudar a los jóvenes de todo el mundo a que adquieran las habilidades necesarias para que prosperen en el mundo laboral actual y del futuro. En el Perú, la alianza se lanzó oficialmente en el año 2017 y estoy orgulloso de anunciar que en menos de 2 años ya tenemos 20 empresas asociadas para beneficiar a más jóvenes peruanos. En el 2018 teníamos el objetivo de ayudar a más de 39.000 jóvenes a través de 4 pilares: obtener empleo, fortalecimiento de habilidades, apoyo en su formación y generación de oportunidades. Como resultado, logramos beneficiar a más de 58.000, superando nuestro objetivo inicial. Para este 2019 tenemos grandes retos como alianza, por lo que invito a los miembros de la misma, a las autoridades peruanas y a todos los involucrados a trabajar juntos. Muchas gracias y a continuación quiero presentarles a todos nuestros socios con los que alcanzaremos el objetivo de 62.000 beneficiarios. Muchas gracias. Lo que ha dicho Laurent es sumamente importante y esas empresas se quieren comprometer con una firma oficial de la Alianza por los Jóvenes, para lo cual iré mencionando en orden alfabético a los representantes si pueden realizar la firma y luego los invitaré al escenario para una foto oficial con las 20 empresas que forman parte de este grupo. Quiero invitar en primer lugar a AIESEC, que nos acompañe y que con su firma se comprometa. Por acá, por acá. Es una firma digital. Muchas gracias, AIESEC. La empresa Atento, por favor, adelante, también comprometida. Muchísimas gracias, Atento. Tercera empresa, Arca Continental Lindley. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Arca Continental, Lindley. Turno ahora para la empresa Avansis. Adelante, por favor, el representante de la empresa Avansis. Firma oficial de la Alianza por los Jóvenes. Muchísimas gracias, Avansis, por ese compromiso. Adelante, la representación de Cibertech, por favor, para la firma correspondiente. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a Ernst & Young también para que se sume con su compromiso. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a la empresa Forge para que se sume también a este compromiso. Excelente, muchísimas gracias a Forge. Turno ahora para la empresa GS1. Adelante, por favor. Muchísimas gracias también a GS1. Queremos invitar ahora a los representantes de Human Capital Planning también para que suscriban este compromiso por los jóvenes. Muchísimas gracias a Human Capital Planning. Laibe también se suma con su compromiso. Adelante. Empresas de todos los ramos se suman. Turno ahora para Mapfre, para que también deje su firma y su compromiso. Muchísimas gracias, Mapfre. Turno ahora para TechSoup, que también está aquí presente. Muchísimas gracias, TechSoup. Turno ahora para Telefónica. Adelante. Muchas gracias a Telefónica por ese compromiso. Muy bien. Toulouse-Lautrec también se suma con su compromiso a esta alianza. Alianza por los Jóvenes. Muchas gracias. Vamos ahora con las universidades. Universidad Autónoma. Adelante. Muchísimas gracias por esa firma. Vamos ahora con la Universidad Científica del Sur, que también se suma, se compromete en esta alianza por los jóvenes.
Muchísimas gracias. Con sede en Huancayo, una universidad importante del interior de nuestro país, Universidad Continental. Adelante, por favor. La siguiente universidad que se compromete es la Universidad Privada del Norte. Su representante también se compromete. Muchísimas gracias. Turno ahora para la Universidad CICE. Adelante su representante, por favor. Muchísimas gracias. Y la última empresa, como no podía ser de otra manera, Nestlé también firma este compromiso. Lilian. Muchísimas gracias. Vamos con la foto de estilo, por favor. Muchísimas gracias, de verdad.